¿Qué tal amigos? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel Opercio, bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de cambiar nuestra narrativa limitante. Después de haber experimentado una relación abusiva basada en control, el abuso y la dominación, es comprensible que tengamos dificultades para procesar determinado tipo de vivencias de nuestra vida, principalmente en torno a temas como el amor, cómo son los demás, cómo es el mundo. Cuando estuvimos en una relación abusiva, es probable que el abusador, pensando por ejemplo en un abusador narcisista, haya buscado determinado tipo de creencias que son factores de vulnerabilidad mientras nos conocía. Esto, algunas personas son increíblemente hábiles, muy diestras, muy ingeniosas, muy inteligentes para identificar cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos vulnerables. Quizás puede identificar situaciones en las que experimentamos pobreza, dificultades, maltrato por parte de nuestra familia, por nuestro grupo social donde nos crecimos, donde desarrollamos, etc. Y por lo tanto, el abusador utilizará posteriormente esta información para atacarnos, para humillarnos, para menospreciarnos. Esto lo podremos ver principalmente en los momentos en donde se presenten situaciones de crisis, de problemáticas, donde nos desestabilicemos y donde al generarse un caos todavía no le hemos dado un sentido a la experiencia que hayamos vivido. Por ejemplo, no nos aceptaron un manuscrito, no nos aceptaron algún proyecto, algún artículo, no nos aceptaron en algún trabajo, sufrimos algún rechazo, es decir, se presenta una situación que es un inconveniente, una desventura, pero todavía no le hemos dado un significado personal a lo acontecido. Por ejemplo, una situación en donde habitualmente podemos no haber sido favorecidos de forma inicial es que no nos hayan dado algún proyecto por el cual estuvimos trabajando por varios meses. Esto, antes de que le creemos una narrativa alrededor del acontecimiento, podemos decir que todavía está en un estado indeterminado. Evidentemente no sucedió aquello que nosotros deseábamos, lo que queríamos, lo que esperábamos, pero no sabemos a final de cuentas si eso vaya a ser beneficioso o negativo, ¿no? Muchas veces nos pudieron haber quitado la oportunidad laboral y decimos, bueno, a final de cuentas no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, quizás haya un mejor lugar para mí, tenía estos inconvenientes, etcétera. Es decir, tendemos a menospreciar o minimizar la pérdida una vez ocurrida, porque decimos, bueno, a final de cuentas, si no se presentó esta oportunidad que yo tanto deseaba, probablemente sea por mi bien, sea por algún beneficio posterior, o empezamos a ver los inconvenientes de una manera muchísimo más evidente, más clara o más maximizada. Esto por un lado para disminuir el impacto de la pérdida y por el otro para ver todas las ventajas que la situación va a presentar, ¿verdad? Quizás el haber sido rechazados en determinado tipo de trabajo nos va a facilitar en el sentido de ya no tener la obligación, por ejemplo, de cumplir con determinado tipo de informes, con determinado tipo de horarios, vernos limitado con las fechas que podemos tener de disponibilidad durante el año, vernos obligados a convivir con determinado tipo de personas que a lo mejor no nos interesaba, etc. Entonces empezamos a ver todo este tipo de ventajas una vez que se presenta la pérdida. Sin embargo, durante estos momentos de incertidumbre, de caos, que todavía no tiene una forma el acontecimiento en sí, los abusadores van a utilizarlo para atacarnos de una forma muy clara, ¿no? Es decir, bueno, no te dieron el trabajo porque no tienes la capacidad, quizás necesitarías esforzarte más, o mejor no tiene caso porque tú no tienes lo que se necesita para este tipo de labores. Es decir, comenzarán a interpretar o crear una narrativa de los hechos dentro de la cual el principal culpable seas tú por no tener las cualidades, el valor, el desempeño, las habilidades necesarias para cumplir con dicha labor, pero tampoco lo van a plantear en términos de que podrías desarrollarlas más adelante, sino que simplemente estás estancado, es decir, no tienes lo necesario y es mejor que ni siquiera desees ese tipo de trabajo, puesto o labor, porque nunca se te hará dada por la vida.
Este tipo de patrón lo empezaremos a ver de una forma muy clara cuando los abusadores van a interpretar de forma negativa todos esos acontecimientos que todavía no tienen forma, todavía se encuentran en el terreno de lo incierto, en la incertidumbre. Y principalmente van a comenzar a atacarte a ti en tu principalmente valor como ser humano y el desempeño, capacidad que puedas tener para hacerle frente a la vida. Es decir, creencias en torno a tu valor y a tu capacidad de vivir, que sería la categoría número 1. Es decir, que no te mereces algo mejor o no vas a ser capaz de lograr X o Y objetivo. Una segunda categoría de situaciones es donde nos enfrentamos a el tema del amor. Principalmente, evidentemente, los abusadores van a tratar de crear una normalidad, una narrativa dentro de la cual el problema es que las relaciones son así de conflictivas. Es importante que nos estemos peleando, atacando, humillando, incluso agrediendo y siendo hostiles muy normalmente, porque esto es parte de la experiencia de amar. Entonces van a crear esta narrativa, esta versión, esta normalización del abuso para que conforme se presenta esta oportunidad para ellos de aprovechar los momentos de caos posteriores a una pelea, por ejemplo, darle un sentido de que es normal y que por lo tanto cada vez que se pelee con una persona es porque se aman mucho, es parte de la vida en pareja, es parte de la experiencia del amor, o incluso mientras más peleas, más hostilidad y más discusiones, quiere decir que es mucha pasión, mucha adrenalina, mucha emoción, y por lo tanto la emoción de la relación es mayor, es decir, una relación de mayor calidad es aquella que tenga mayor drama. Entonces van a aprovechar estas situaciones para convertir todos estos problemas del amor en algo normal de la experiencia de amar, cosa que no es. Y finalmente, una tercera categoría de situaciones en donde se aprovechan de los problemas que puedas tener en el mundo o tu relación con los demás para maximizarlos, para decir que las personas no son de fiar, son muy egoístas, son muy problemáticas, solamente se aprovechan de nosotros, nos vampirizan, nos parasitan, ¿no? Es decir, muchas cosas que precisamente hace el abusador contigo, pero se las van a achacar a los demás. ¿Para qué? Para cumplir principalmente esta función de aislarte, creándote una desconfianza, una paranoia por todo el mundo y por todas las demás personas. Es decir, cada vez que se presenta una situación en donde hay un problema con los demás, van a maximizarlo y van a convertirlo en una narrativa en donde esto es normal del mundo, todos son malos menos yo. Entonces es importante que cuando se te presente algún tipo de problema, a quien acudas es a mí, porque yo sí soy una persona que se preocupa genuinamente por tu bienestar, se preocupa genuinamente por ti, y yo soy la única persona en la que puedes confiar y en la que puedes contar. Creando esta versión, van a aislarte y van a generar dependencia. ¿Cómo nos podemos imaginar el haber creado este tipo de narrativas en torno al tema del amor, al tema de cómo es el mundo y cómo son los demás, y cómo eres tú en tu valor como ser humano y capacidad para obrar en el mundo? Estarán creando una jaula, a final de cuentas, una forma de prisión conceptual para que te mantengas dentro de ella y no puedas recurrir a más personas, no puedas dudar de que lo que está sucediendo es negativo, no tengas la posibilidad de corroborar versiones con otras personas, etc. Cuando finalmente, por X o Y motivo, logramos salir de esta jaula, de esta prisión, por lo tanto, sería muy importante que veamos todas las creencias, las narrativas, las actitudes, las reglas que tenemos en torno a nuestro valor como seres humanos, a nuestra sensación de capacidad, a cómo interpretamos la conducta de los demás, cómo es el mundo y cómo es el amor, para que una vez que tengamos este listado, tengamos la oportunidad de evaluar cada uno de estos elementos para ver cuál fue su origen. Quizás simple y sencillamente eran cosas que nos repitió esta persona tantas veces para aprovecharlo a su favor y en nuestra contra, que llegó el momento que lo veíamos como algo normal, cierto, válido o verdadero, y no son más que las opiniones distorsionadas de una persona que buscaba manipularnos y controlarnos. ¿Okay? Entonces, para realizar mejor este proceso, qué mejor que buscar la asesoría de un profesional de la salud, debidamente acreditado desde luego, y que estén rodeados de personas que los comprendan,
tanto intelectual como emocionalmente, de una forma segura. Recordemos que parte del proceso de recuperación no solamente es buscar ayuda profesional y evaluar todo el impacto que tuvo de forma negativa esta relación, sino también poder crear nuevos vínculos que nos permitan reparar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás seres humanos y con el mundo. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en la próxima.